¿Dios hace todo lo que quiere? Esa pregunta es, uno la contestaría sí, naturalmente. Eh, Después vamos a leer pasajes de la Escritura, que espero que nos aclaren las respuestas a todo esto, este mamarracho de preguntas que estoy haciendo. La pregunta es, ¿Dios es soberano? ¿Él hace lo que quiere, absolutamente lo que quiere? Y vinculémoslo con nuestra vida. ¿En tu vida Dios hace lo que quiere? Recién oramos una canción, la de Este es mi deseo, que dice, Dios, haz tu obra en mí. Mi deseo es honrarte a ti. Y el pedido final es que por favor, Señor, haz tu obra en mí. Pero la pregunta es, ¿Dios tiene en su soberanía la potestad de hacer lo que quiera en mi vida? ¿Lo que quiera? ¿O respeta lo que yo decida? Bueno, son preguntas complicadas. Vale de nuevo, para la salvación de mi alma, que es lo más importante de todo, pero después para cada aspecto de mi vida. Para cada aspecto de mi vida. Si Dios hace lo que quiere con mi vida, entonces me puedo sentir libre de culpa, ¿no? Porque, bueno, si hago mal es porque, ¿y qué va a hacer? Dios me hizo así, ¿no? Como el meme ese de, ¿cómo es el que, se me fue de la mente, ese que dice, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿No? Como que es irreversible así como soy, no tengo manera de cambiar, bueno, bánquensela. Pregunta, ¿hay cosas que están en mi poder cambiar? Sí. Pregunta 2, ¿hay cosas que no están en mi poder cambiar? Sí. Hay un montón de cosas que no elegimos. Algunas las consideramos buenas, otras no. Pero no elegimos haberlas tenido, no las podemos cambiar. No elegimos ni el día que nacemos, ni el país en que nacemos, ni quiénes son nuestros padres, ni quiénes son nuestros hermanos. Un montón de cosas no elegimos. Yo me acuerdo, estudiando en la universidad, teníamos una materia que no estaba muy vinculada a la carrera que queríamos estudiar. Estudiábamos física y esta materia era de electrónica y la daba un ingeniero, todos los demás eran del palo científico, este era un ingeniero y no había manera de sufrir esa materia. Estábamos estudiando horas y horas en la biblioteca y un compañero, una vez que íbamos charlando con el profe de un pabellón a otro, le dice, esta materia nos está sacando todas las horas del día. Me paso 8 horas en la biblioteca estudiando esta materia. Y este hombre le dijo, bueno, agradezca a Dios que pueda hacer eso. Si hubiera nacido en Namibia, no podría ni siquiera estudiar. Y bueno, un violín en bolsa a seguir estudiando. Pero hay un montón de cosas que no elegimos. ¿En qué país nacemos? No elegimos. Y hay un montón de cosas que están en nuestro poder cambiar. En el día a día nos damos cuenta, tomamos decisiones y podemos cambiar conductas o actitudes. Pensar que podemos hacer todo nos lleva a un concepto errado que por ahí está muy de boga hoy, que es la meritocracia. Que si tengo algo es porque me lo merezco, porque hice el esfuerzo, porque tengo poder para cambiar las cosas en mi vida. Y si alguien no tiene algo es porque es un vago, porque no se esforzó lo suficiente. Cosa que no siempre es verdad, ¿no? Hay gente que se esfuerza, hay gente que trabaja, hay gente que la lucha y no prospera. Le ha tocado bueno, una situación incómoda. Pero lo otro, pensar que las cosas no se pueden cambiar, lleva al victimismo, y de eso también hay mucho, ¿no? Hay muchas personas que sienten que, bueno, que ya está. Me tocó este país, me tocó este presidente, me tocó este gobernador, bueno, qué sé yo, ganó en el municipio,
ya está, no puedo hacer nada. Y se entrega a un victimismo de que él, qué sé yo, me echaron del trabajo y bueno, será la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer? Me tendré que quedar en mi casa, ¿no? Ese tipo de actitud de víctima, de que nada puede hacer para cambiar las cosas. Si Dios tiene un plan para mi vida, ¿se va a cumplir? Si esta canción que cantamos me viene al pelo, la de Este es mi deseo, porque de verdad deseo que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Bueno, voy a dejar de hacer preguntas, vamos a ir al Salmo 138. Y vamos a leer la primera parte de un versículo muy conocido, el versículo 8 de este Salmo. Que dice: el Señor Jehová cumplirá su propósito en mí. Piense cada uno de ustedes si este versículo es verdad. Lo que Dios planeó para mi vida, el propósito de Dios para mi vida. David dice en este salmo, Dios lo va a cumplir en mí. Y pensá vos, y que yo piense también, si esta promesa, esta certeza, lo dice con seguridad, no hay lugar a duda en esta frase de David, pero pensemos si nosotros tenemos esta certeza de que Dios va a cumplir lo que se propuso conmigo. Cuando agarramos promesas de la Biblia, como esta, solemos quedarnos con lo que nos gusta y tenerla, ¿no? Apropiarla. Pero es para mí, sin duda es para David, porque David lo dice para él. Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Quién lo escribió? David. Esto vale para David. La pregunta es, ¿vale para mí? ¿Por qué vale para mí? Para entenderlo, espero, y algunas de todas las preguntas que hice al principio, creo que la mejor manera es, a veces uno tiene que reparar algo en la casa, no sé si se les ha roto algo, y antes uno iba a leer un manual, a buscar un libro, estoy hablando de cuando yo era chico. Ahora es mucho más fácil, uno va a un video en internet y siempre encuentra alguno que tuvo el mismo problema y lo muestra. Y cuando lo muestra, uno lo ve y dice, listo, esto es. Y va y hace lo que ve en lo que le entró por los ojos. Entonces, bueno, no voy a mostrar un video, pero vamos a ver vidas de personas para entender si siempre o no siempre se cumple el plan de Dios para mi vida. Vamos a ver, depende del tiempo, 2 o 3 ejemplos de que no y 2 o 3 ejemplos de que sí. Lucas, capítulo 7, versículo 30, empecemos con los malos ejemplos. El contexto es, Dios, estamos en el Evangelio de Lucas, estamos en la época de Cristo. Dios iba a enviar a su Mesías, al Salvador del mundo, al Señor Jesucristo al mundo, pero antes de enviarlo, envía un mensajero, que es, los que conocen la historia, Juan el Bautista. Y Dios lo envía con un propósito. Dice que el propósito de Juan es preparar el corazón del pueblo de Dios antes de la venida del Mesías. Y en esa preparación, Juan llama a un bautismo de arrepentimiento, a que la gente se arrepienta porque viene el reino de Dios, viene el Mesías. Y mucha gente,
Podemos poner ahí el versículo 29, el anterior. Dice, el pueblo y los publicanos eran los vendepatria, los que trabajaban para Roma, para el FMI de la época, dice que cobraban a la gente del país para darle el impuesto a Roma. Cuando oyeron a Juan el Bautista, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Y el versículo que sigue, que era el que quería leer, es, fíjense cómo lo dice Lucas, pero los fariseos, los que eran bien nacionalistas del pueblo de Israel, los celosos de la ley y de Moisés, los que en apariencia decían que cumplían todos los mandamientos de Dios, y los intérpretes de la ley, los que le tenían que decir al pueblo qué era de lo que leían, cómo lo tenían que aplicar a sus vidas, ellos, que eran los encargados de reconocer al Mesías, dice Lucas, desecharon, fíjese la palabra que usa, los designios de Dios para sí mismos. Es decir, Dios tenía un plan para ellos, un diseño, esto es un designio, Dios había diseñado algo para ellos y ellos lo rechazaron. Entonces, se cumple, pensemos en el Salmo 138, los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿pueden decir, Jehová cumplirá su propósito en mí? Evidentemente no. Porque lo que Dios propuso y se los puso delante de sus ojos a través del ministerio de Juan el Bautista es, arrepiéntanse, que viene el Mesías. Y ellos dijeron, no, lo que Dios propone para mi vida, yo lo desecho. Desechar es tirar a la basura, ¿no? Dejarlo a un costado. Mateo, elegí estos porque tienen un lenguaje que golpea mucho, por lo menos a mí. Mateo capítulo 23. Son cortitos los ejemplos y contundentes. Versículo 37. Ahora en lugar del rechazo a Juan el Bautista es el rechazo al mismo Mesías. Y el Señor Jesús, como Dios hecho hombre, en su mente recorre toda la historia de lo que quiso hacer en la vida de Jerusalén, de los habitantes de esta ciudad, a lo largo de toda la historia, y se lamenta justo un poco antes de ir a la cruz, sabiendo que lo iban a matar, que lo iban a desechar, no solo a Juan el Bautista, también a él. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? ¿Pueden ver el conflicto entre dos deseos ahí? ¿Cuántas veces quise? Dice Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está el deseo de Dios. Ahí está el propósito de Dios. Y por otro lado, la gente, los habitantes de Jerusalén, que no quisieron. Yo quise y ustedes no quisieron. Y el Señor se lamenta porque dicen, no saben lo que esto es para la paz de ustedes. Lo que iba a venir sobre Jerusalén como consecuencia de no querer lo que Dios quería para ellos. Bueno, como lo hice rápido, voy a un tercer ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Versículo 13. Dios le da una orden a Saúl, por medio de Samuel, de que lo espere 7 días. Y Saúl lo espera 6 días, 23 horas y 42 minutos. Bueno, no sé cuántos, pero le faltaron
18 minutos de fe. Pero enfrente tenía el ejército filisteo, la tropa se le empieza a ir por miedo, él tenía que esperar que venga Saúl para el sacrificio y no lo hace. Sacrifica a él y cuando termina de hacer el sacrificio aparece Samuel, justo. Y Samuel le dice a Saúl, Saúl se justifica, explica razonablemente, es brillante el razonamiento de Saúl, pero Samuel le dice, hiciste una locura, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor. ¿Qué hiciste? ¿Cómo no vas a guardar el mandamiento de Dios? Pues ahora, o sea, si hubiera perseverado esos minutos extras, el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. El propósito de Dios, cuando eligió a Samuel como rey, era ese. El reinado de Saúl y de su casa para siempre. Pero por esta desobediencia, Dios, bueno, podemos leer el versículo que sigue. Tu reino no será duradero, dice el 14. Y el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, que sabemos que es David. Bueno, va a ser uno de los ejemplos del que sí, porque David es el protagonista de nuestro versículo que leímos al principio, del Salmo 138. Vamos a los ejemplos que sí. Yo espero que con estos ejemplos se nos ordene los pensamientos, nuestra vida, nuestros deseos, de lo que cantamos, que el Señor haga su obra en nosotros. El apóstol Pablo, Hechos capítulo 9. Pablo es un fariseo. Es uno de los que desecharon el propósito de Dios para su vida, no bautizándose con el bautismo de Juan. Y pensando que rendía servicio a Dios, perseguía a los cristianos, no solo en el territorio de Israel, sino en las ciudades extranjeras, donde había judíos también, en Damasco, donde iba en comisión con cartas de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes del Sanedrín, para perseguir a los cristianos, detenerlos, llevarlos presos, torturarlos, hacerlos negar la fe. En el camino se le aparece el Señor, él cae en tierra, escucha una voz y reconoce que a quien estaba persiguiendo era alguien mucho más poderoso que lo que él pensaba era Dios. Porque sin duda era Dios. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero se le aparece alguien más fuerte, así que sin duda tiene que ser Dios. Y él le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y espera instrucciones y Dios le habla a un siervo suyo, un creyente, Ananías, capítulo 9, versículo 15, y este Ananías tiene temor de ir a tratar con Pablo porque dice, Señor, vos sabés lo que hace este, cómo persigue, cómo ha encarcelado y tiene poder de encarcelar a los que invocan tu nombre. Y él le dice, ve, versículo 15, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo, un instrumento elegido por Dios. Pensá en tu nombre. ¿Sos un instrumento elegido por Dios? De verdad, Dios cuando te hizo, cuando te creó,
en el vientre de tu madre o antes del vientre de tu madre, tenía un plan para tu vida? ¿Te hizo para algo o te hizo sin pensar lo que quería hacer? Cuando lo hizo a Pablo, más allá de su historia previa, lo hizo con un propósito de que fuera instrumento suyo. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Esto lo escribe Pablo unos años después. Aprovecho que estoy bien con el tiempo y voy a leer unos versículos más. Versículo 11. Porque tiene que ver con esto de la predestinación o de la soberanía de Dios. Esta es una palabra fiel, dice Pablo, la que les voy a decir. Si morimos con Él, viviremos con Él. Fíjense las certezas que transmite Pablo. Si sufrimos por causa del nombre de Él, reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Qué fuerte, ¿no? Se nos enreda todo el cerebro con estas cosas que leemos, porque Pedro lo negó. Si fuéramos infieles, cantamos, eres fiel, más de 3 veces, ¿no? Si somos infieles, Él es fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel, así que lo que dijo lo va a hacer. Y si dijo que el alma que peca morirá, Él es fiel. Si dijo que si lo negamos Él nos va a negar, Él es fiel, lo va a cumplir. No es una buena promesa esta, es una promesa que asusta, ¿no? De que Él es fiel. Si nosotros somos infieles, Él no, Él va a hacer lo que dijo. Él va a cumplir lo que dijo. Bueno, pero quiero ir un poquito más adelante. Habla ahí Pablo de algunos que enseñaban doctrinas que no eran bíblicas, no eran de parte del Señor. Y dice en el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Yo los miro, les quiero ver alguna señal en las caras, pero no me sirve. No puedo llegar muy adentro. Soy torpe además para esas señales. No soy psicólogo como Javi que mira detalles de cómo mueve la mano, cómo se rasca la pierna. Yo no puedo ver esos detalles. Pero el Señor conoce a los que son suyos. Pero hay una evidencia externa, dice Pablo, que es que se aparte de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Tiene que haber esta evidencia exterior. Y dice esto, porque nombró el ejemplo de los que estaban haciendo lío dentro de la iglesia. En una casa grande, no solamente hay utensilios o instrumentos, pensemos en Pablo como instrumento escogido, no solamente hay instrumentos de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, subrayémoslo. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando Ananías lo ve a Pablo,
le dice que el Señor va a lavar sus pecados. Y Pablo se transforma en un instrumento útil. Y fíjense lo que dice acá Pablo, capítulo 15 de 1 Corintios. Versículo 9. Él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él sabía que era apóstol, pero dice, yo soy el menor de todos, que ni siquiera soy digno de que me llamen así. Y él dice, porque perseguí a la iglesia de Dios. Sin duda él llevaba en su conciencia el haber torturado hermanos hasta que blasfemaron el nombre de Cristo. Y dice, y sin embargo, Dios me llama apóstol. Pero, aunque no soy digno, aunque perseguí a la iglesia de Dios, pero a pesar de eso, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia, este favor inmerecido, este amor que Dios derrama sobre todos nosotros, sin excepción, porque Dios no hace acepción de personas, este amor que Dios derrama, esa gracia, sobre todos, dice Pablo, la que fue derramada para mí no fue en vano. Yo la tomé. Yo me agarré de esa gracia. Por la gracia de Dios por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no fue en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos los otros apóstoles. Pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Así que para que se cumpla el propósito de Dios en la vida de Pablo, para que él sea un instrumento escogido, él tuvo que recibir la gracia de Dios que fue derramada sobre él. Volvamos al Salmo 138, ahí donde empezamos. Un salmo de David, el salmo en el que dice, Dios cumplirá su propósito en mí. No lo cumplió en Saúl, que fue su antecesor, pero David dice, lo va a cumplir en mí. Qué certeza, ¿no? Sabiendo que el anterior fue desechado. Y no es que David no pecó. Sí que pecó David. Y si yo tuviera que calificar el pecado de David, yo con mi criterio, para mí el pecado de David es mucho más grave que el pecado de Saúl. Pero David dice, Dios cumplirá en mí su propósito. Bueno, el contexto nos va a ayudar a ver por qué esta certeza. El versículo 3 dice, el día que clamé, ese día me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Así que tenemos acá una persona que reconoce que hubo un día donde clamó. A partir de ahí, las cosas cambiaron. Yo recuerdo ese día en mi vida, que fue cuando tenía 17 años, que clamé a Dios y le pedí perdón por mi vida. Sentía que estaba condenado, que me iba al infierno. Y la respuesta de Dios es, me fortaleciste con vigor en mi alma. Es decir, que era una persona débil, porque necesitaba vigor, y débil espiritualmente, porque el vigor lo necesitaba en su alma. El versículo 6 dice, el Señor es excelso, está por encima de todo.
No hay nada que se le compare. No hay nadie ni que le llegue a la uña del dedo chiquitito del pie. Es excelso. Y sin embargo, dice David, atiende al humilde. Así que David se humilló delante de Dios y cuenta su experiencia. Y después en el versículo 8 dice, tu misericordia, este amor de Dios por los estropeados, por los pecadores, por los perdidos, esa misericordia de Dios es para siempre. Y David tiene el deseo de que Dios cumpla el propósito que tiene para su vida y le dice a Dios, Señor, no desampares la obra de tus manos. Vos me hiciste, Señor. Vos sabés para qué me hiciste. Vos empezaste conmigo una obra. Terminala, Señor, por favor. Que no quede a mitad de camino. No desampares. No me desampares a mí, no desampares la obra de tus manos. Yo sé que vos me hiciste. Yo sé que vos me fortaleciste con vigor. Yo sé que me atendiste cuando clamé. Por favor, Señor, lleva esto hasta el fin. Qué expresiones hermosas que tiene David en su vida. Que no se frustre, Señor, tu voluntad. Que no se estropee por mi culpa. Que tu gracia, que tu misericordia sea tan grande, que sea suficiente para que la obra de tus manos esté atendida, para que tu nombre sea glorificado. El tercer ejemplo de alguien cumpliendo el propósito de Dios en su vida es el Señor Jesucristo. Y tenemos de nuevo este conflicto de un deseo de Dios y un deseo del Señor Jesucristo. Cuando estaba en Getsemaní y fue a orar, su sudor, dice Lucas, eran como grandes gotas de sangre. Y se le apareció un ángel para fortalecerle. Y oró 3 veces la misma oración. Y está de nuevo ese mismo conflicto que leímos en los que no cumplen la voluntad de Dios en su vida o desechan la voluntad de Dios para su vida, pero también está en aquellos que sí reciben y aceptan y viven la voluntad de Dios en sus vidas. Porque el Señor Jesucristo le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Tenía que ir a la cruz y dice, Señor, lo dice con mucha fuerza, lo dice, Señor, para vos todo es posible. Todo es posible. Pasa de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero. Yo sé que es posible, porque para vos todo es posible. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que vos querés. No se haga mi voluntad, sino la tuya. De este conflicto no nos podemos desembarazar. Sea que querramos hacer la voluntad de Dios, que recibamos la voluntad de Dios para nuestras vidas o que la desechemos. Va a estar presente siempre. Pero quebrantémonos delante del Señor y que el Señor haga en nosotros su voluntad. Quebrantarse es humillarse, es reconocer que lo necesitamos, es reconocer que somos pecadores, es reconocer que nuestra vida sin Él no sirve, no va a llevar a nada, va a ser vacía, va a ser vana, va a ser inútil. Y no importa la edad que tengamos. Hay un salmo hermoso que dice, los que confían en el Señor, aún en la vejez fructificarán, ¿no? Son como la palmera. Aún en la vejez van a fructificar. El Señor, cuando habla de la vid, en Juan capítulo 15, dice, separados de mí no van a poder hacer nada, pero yo los escogí para que lleven fruto. Y en eso es glorificado mi nombre. Está en juego la gloria del nombre de Dios, pero está en juego también el bienestar de nuestra vida. Hay un punto de crisis, hay un conflicto de voluntades. El propósito de Dios para mi vida
y lo que la carne tira para otro lado. Pero hay que resolverlo. Pablo lo resolvió, David lo resolvió, el Señor Jesucristo cuando fue a la cruz lo resolvió, y ahora nos queda a nosotros. Quiero leer del hombre, del primer ejemplo que vimos, de Pablo, que lo resolvió, este ruego para todos nosotros. Hablando del Señor Jesucristo, dice, al que no conoció pecado, voy a leer la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Bueno, leo el 20. Les rogamos, dice Pablo, y este ruego, qué hermoso, este ruego está escrito acá, se transmitió de boca en boca, el Evangelio se predicó en todas las naciones, nos llegó a nosotros, alguien nos predicó, ese ruego de Dios nos conmovió el alma y nos reconciliamos con Dios. Y ese ruego se vuelve a repetir una y otra vez para que cada persona se quiebre, resuelva este dilema, ceda su voluntad, quiebre su voluntad, le pida perdón a Dios, haga las paces con Él y se reconcilie con Él. Bueno, leo de nuevo el 19. Dios estaba en Cristo cuando murió en la cruz, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, dice Pablo, esta palabra de reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios, por favor. Hagan esto que nosotros hicimos una vez. No hay cosa mejor. No se puede vivir sin resolver este dilema, sin reconciliarse con Dios. Al que no conoció pecado, al Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos en Él. Así que nosotros, como colaboradores suyos, les rogamos, o los exhortamos también, a que no reciban en vano la gracia de Dios. De nuevo, la misma figura que usó Pablo para su vida. La gracia de Dios derramada. Y él dijo, su gracia no fue en vano conmigo. Me sirvió para ser lo que fui, para servir a Dios, para ser el apóstol que no merecía ser apóstol, pero que trabajó más que todos. Y acá dice Pablo, la misma figura. La gracia de Dios fue derramada, no la recibamos en vano. Que no nos pase de largo, que no sea como la lluvia que cae sobre la tierra y no produce nada bueno, sino que produzca aquello para lo cual Dios la envió. No recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, en este momento, el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Bueno, que Dios nos bendiga. Para las dos cosas que necesitamos en nuestra vida. Algunos la primera ya la tenemos hecha. Que el Señor nos reconcilie con Él. Para vida eterna. Y la segunda, que el propósito de Dios, para lo cual nos salvó, se cumpla en nuestra vida. Para eso hay que recibir toda la gracia de Dios derramada para nosotros. Hay que resolver el conflicto que tenemos entre nuestra voluntad y la de Dios. Como dijo Pablo, cada día muero, dice Pablo. Cada día muero. Que Dios bendiga su palabra y que nos bendiga a nosotros para que la podamos cumplir. Vamos a orar. Los invito a ponernos de pie y a hacer una oración. Querido Dios, nosotros te rogamos que por favor, que si hay alguien acá que todavía no se reconcilió con vos, intercedemos por él o por ella, que lo haga ahora, porque ahora es
el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy derramas tu gracia. Hoy querés salvar. Hoy, como le dijiste a los habitantes de Jerusalén, querés cobijar gente bajo tus alas para siempre. Que sea hoy ese día, Señor, que las personas que no te conocen, que escucharon que al Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, lo hiciste pecado por nosotros, lo puedan creer, se puedan humillar y que te puedan pedir perdón, que puedan invocarte para recibir a Cristo en sus vidas. Y para nosotros, Señor, que no hemos ido a fondo con tu voluntad en nuestras vidas, también te pedimos, Señor, que nos perdones y que no dejemos que tu gracia nos pase de largo, que no sea en vano con nosotros, Señor, que produzca el fruto, que cumplas tu propósito en nosotros, que tu nombre sea glorificado por nuestras vidas y no al revés, Señor. Te lo pedimos como iglesia, todos juntos, en el nombre del que nos amó, en el nombre del Señor Jesús. Amén.